En primer lugar, agradecer a las dos organizaciones promotoras de estas jornadas, a Paralelo 36 y a la Red Municipalista de Municipalismo en Común. Yo formo parte de Iniciativa Andalucista, que es una de las organizaciones que ha participado de la elaboración del texto que hoy venimos a debatir, de la propuesta, del manifiesto que venimos a debatir sobre una propuesta desde Andalucía para una reforma federal y plurinacional del Estado español. Felicitar a los compañeros por sus intervenciones, han pisado gran parte de las reflexiones que pretendía hacer aquí esta tarde, así que intentaré ser más breve, además por el tiempo que tenemos, ¿no? Y además creo que Rafa y yo, nuestras intervenciones van a ir en paralelo, ¿no? Voy a intentar, por lo tanto, yo vengo en representación de la Iniciativa Andalucista, que es una organización política de obediencia andaluza, una organización política andalucista que se mueve en los parámetros de las propuestas del andalucismo político, y voy a intentar hacer entonces una intervención más desde el prisma de Andalucía, ¿no? De el por qué esta propuesta, por qué defendemos una propuesta federal para el Estado español desde Andalucía, cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos motiva hace una propuesta federal. Ya los compañeros han dejado bastante claros los términos y han definido bastante bien los conceptos que venimos a tratar hoy aquí. Creí que se iba a hacer una alusión que no se ha hecho, así que me voy a permitir el detalle de hacerla. ¿Qué es federalismo? Porque muchas veces se utiliza federalismo como hay una promiscuidad terminológica que en ocasiones escuchamos que se habla y que se alude al federalismo sin que sepamos realmente, sin que se le dé contenido. El compañero ya ha hecho una exposición bastante profunda de lo que es el concepto, pero creo que hay una particularidad que es importante reseñar, ¿no? Federalismo, federación, es un término que viene del latín faedu, que viene a significar pacto, alianza, acuerdo. Eso ya nos da una pista de que el federalismo es aquella propuesta política que nace del acuerdo de varias partes, del acuerdo de entidades que están de acuerdo en organizarse en una entidad superior, ¿no? En una entidad a la que ceden parte de su soberanía para llegar a un puerto común, para llegar a un fin común, ¿no? Centrando ya un poco más en la visión desde Andalucía para abordar el tema, también tenía organizada la exposición desde antecedentes, en qué momento nos encontramos y a qué aspiramos desde Andalucía. Los antecedentes del modelo que tenemos, del modelo territorial, del modelo político territorial actual, el Estado autonómico, efectivamente está obviamente en el proceso constituyente del 78. En aquel momento el Estado autonómico se plantea como una fórmula en la que como una fórmula federal o con vocación federal, pero sin decirlo. Obviamente el proceso constituyente del 78 fue un proceso de cesiones entre posturas políticas muy diferentes. Probablemente las fuerzas más progresistas aspiraban a dar una respuesta a los problemas o a las tensiones territoriales periféricas desde Cataluña y País Vasco con un modelo descentralizado. Sin embargo, la resistencia de las fuerzas más conservadoras lo que provocaron fue que naciera el Estado autonómico como un sistema federal frustrado desde el principio, con una vocación federal que sin embargo no se termina de culminar. ¿Cuáles son los principales factores que hicieron que no han permitido que el Estado autonómico se desarrolle posteriormente como un verdadero Estado general, un Estado federal? Pues son varios, pero principalmente y el más importante es que la Cámara de Representación Territorial, la Cámara que estaba prevista como de representación territorial, como en cualquier Estado federal, el Senado, no se dota de una capacidad real y con eso se frustra cualquier mecanismo para que los territorios participen de las decisiones fundamentales del Estado. Es la Cámara en la Cámara donde se tienen que tomar ese tipo de decisiones y la configuración constitucional que se le da al Senado y luego el desarrollo en la práctica frustra estas expectativas. ¿Por qué? Porque el Senado
es hoy en día una mera cámara de revisión de las decisiones, de las propuestas legislativas que vienen del Congreso de los Diputados, sin capacidad legislativa, y aquellas aportaciones que pueda hacer el Senado además pueden ser vetadas luego en una revisión definitiva por parte del Congreso, con lo cual realmente el Senado español pues no ha funcionado nunca como una Cámara de representación territorial. Hemos dicho desde el principio, aludiendo un poco a la propuesta del texto, el texto plantea que el Estado federal tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, el autogobierno, que sí es uno de los elementos que quizá hemos alcanzado. En España sí se da un reparto competencial y las comunidades autónomas tienen un techo de autogobierno bastante amplio, también en comparación con otros modelos federales, como puede ser el alemán, por ejemplo. Hay comunidades autónomas en España, sobre todo las de primer rango, digamos, las comunidades históricas, Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Eso sí lo hemos conquistado, pero claro, eso necesita un segundo elemento fundamental, que son los cauces para participar de esa articulación federal. Sin esos mecanismos, y esos mecanismos son, por ejemplo, un Senado en los que los territorios estén representados, es imposible que realmente se pueda dar una dinámica federal. Como decía un poco, los antecedentes están ahí. Se plantea el Estado autonómico como un Estado descentralizado, como un Estado o como un modelo territorial con vocación federal, pero que se frustra desde el principio, vaciando de contenido al Senado principalmente, ¿no? Se pensó probablemente por parte de las fuerzas más conservadoras en aquel momento que esta configuración, el título octavo de la Constitución, que es el que recoge la configuración autonómica, podía ser una respuesta definitiva a las aspiraciones de Cataluña y País Vasco principalmente, lo cual se ha visto obviamente que todo lo contrario. Es más, precisamente que no se culminara o que desde un principio no se sentaran las bases de un verdadero Estado federal, ha generado lo que ha generado después. Es decir, de hecho, hoy en día se está hablando de Cataluña, ya hemos visto como en los últimos días el PNV está planteando ya que en la reforma del Estatuto de País Vasco se integre el derecho a decidir, con lo cual es un ejemplo de que efectivamente ese debate no se culminaba en aquel momento, ¿no? Y luego la situación de Cataluña ha resultado, la crisis soberanista en Cataluña no es más que un resultado de esa ausencia de mecanismos. Es decir, como decía el profesor, en un Estado federal es impensable que un territorio que refrenda su Constitución, en este caso su Estatuto de Autonomía, por un triple referendo democrático en las Cortes catalanas primero, en el Congreso de los Diputados después y por último con un referéndum en Cataluña, que eso luego pueda ser llevado a un tribunal con 12 personas en Madrid que decidan que eso no es cortar por donde ellos decidan, sobre todo en las partes más simbólicas, en las que tiene que ver con la vocación nacional de Cataluña, lo cual frustra cualquier... Es decir, lo que han hecho los catalanes, esto es una opinión personal, pero probablemente los catalanes han querido resolver su situación dentro de los mecanismos del Estado hasta que llega un momento en el que cuando habían hecho una propuesta desde el Estado se ha dado un golpe de Estado, como se estaba comentando, ¿no? Por lo tanto, como digo, el Estado, entendemos desde Andalucía, desde la organización política a la que represento, que es una de las organizaciones ponentes del texto que hemos venido a debatir, del manifiesto. Por eso nuestra propuesta política, nuestra propuesta de modelo territorial se corresponde en gran parte con las bases que se dan en ese manifiesto, ¿no? Por ahí van los tiros de lo que nosotros entendemos que debe ser la reforma territorial, territorial del Estado. Sin embargo, el protagonismo de entendemos que tiene que haber una propuesta desde Andalucía, ya la está viendo desde otros territorios del Estado. Hay una propuesta en firme por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que integran Partido Socialista y Compromís y que apoya a Podemos. Hay una propuesta ya encima de la mesa por parte de Valencia y creemos que Andalucía no se puede quedar fuera de este debate. Andalucía ha sido vanguardia históricamente. Lo ha sido históricamente porque
desde los primeros textos, las primeras propuestas de constitución que ha habido desde Andalucía, desde la Constitución de Antequera de 1883, el Movimiento Juntero y la Junta Suprema de Andújar de 1835, la Asamblea de Ronda del 18 y, por supuesto, el 28 de febrero, han demostrado y han puesto de manifiesto la vocación federalista de Andalucía, ¿no? Uno de los aspectos más importantes, o de los vectores más importantes de la propuesta política del andalucismo es su vocación universal y su vocación de convivencia y de aportar para construir proyectos comunes, ¿de acuerdo? De este modo, volviendo al proceso constituyente, Andalucía, efectivamente, como explicaba el profesor, pega un golpe encima de la mesa y es quien quiebra y es quien sienta las bases de lo que después realmente será en la práctica el sistema autonómico. Andalucía, a pesar de la resistencia por parte de los partidos centralistas en Madrid, consigue ganar un referéndum que solo pierde en Almería, con una ley de referencia hecha ad hoc, después de que estén resueltos los estatutos de Cataluña y País Vasco, para que no haya ningún problema. Se hace una ley de referéndum ad hoc que exige que se gane el referéndum con la mayoría del censo y no de los votantes de sí es sobre no es. Eso en Andalucía, contra todo pronóstico, se cumple en todas las provincias donde se celebra el referéndum, menos en Almería. Luego, por una maniobra política, en el Congreso de los Diputados se consigue que esa situación se desbloquee y que finalmente, como aspiraba Andalucía, pase a ser una de las comunidades llamadas de primera, una de las comunidades históricas, porque hace su proceso autonómico a través del artículo 151 de la Constitución, que es el que estaba reservado en principio para Galicia, País Vasco y Cataluña, y no a través del 143, que es el que estaba reservado para el resto de territorios y que era el que estaba pensado para Andalucía desde los partidos centralistas. Por eso es tan importante el legado constitucional de Andalucía, el 28 de febrero, que es este referéndum, es resultado de las movilizaciones de 1977, del 4 de diciembre, que lo que ponen de manifiesto es que Andalucía es vanguardia absoluta en todo lo que tiene que ver con la reforma y la propuesta de convivencia y de modelo territorial para España. Por eso nosotros creemos que es importantísimo que Andalucía siga capitalizando, ese debate. ¿Por qué un modelo federal? Nosotros entendemos que un modelo federal es la única respuesta posible al contexto español, al contexto de sentimientos nacionales que hay en España. A mí me gusta hablar del hecho plurinacional, es decir, esto tiene mucho que ver, intentando aclarar un poco los términos. Una cosa es el modelo territorial y el modelo político del Estado, cuando hablamos de Estado unitario, Estado federal y demás, y un concepto más amplio que se escapa a lo meramente político es el concepto de nación. Es un concepto que abarca más, que va más allá de lo político y que abarca también lo cultural y otros aspectos. En España entendemos que la respuesta no puede pasar sino por un sistema federal, porque España yo creo que podemos certificar que no ha conseguido alcanzar el objetivo de ser un Estado-nación por las circunstancias históricas. La inestabilidad política en el siglo XIX, que es cuando se consolidan los Estados-nación a lo largo de Europa. A lo largo del siglo XIX, la inestabilidad política en España no permite que el Estado-nación se consolide como tal. Y eso es lo que ha favorecido es la proliferación de sentimientos nacionales o que se agudicen los sentimientos nacionales a lo largo de las décadas en territorios periféricos del Estado, especialmente en Cataluña y País Vasco. Precisamente porque en España se da ese hecho plurinacional, entendemos, de lo que se hablará mañana, creo que es en la conferencia de mañana, y ya se profundizará en qué es esto de la plurinacionalidad. El único modelo que entendemos que responde a esa personalidad, digamos, del Estado español es el modelo federal. ¿Y por qué desde Andalucía apostamos por un modelo federal? Por la situación en la que nos encontramos. Creemos que el resultado para Andalucía de la aplicación del modelo autonómico nos ha jugado a la contra. De hecho, los indicadores socioeconómicos del principio de la transición han cambiado muy poco. Si hacemos una comparativa
entre aquellos indicadores y los indicadores de hoy en día, aunque hemos llegado a alcanzar cotas mejores. La crisis económica y otras coyunturas y precisamente la falta por parte de Andalucía de canales de participación en las decisiones del Estado que nos afectan más directamente han provocado que se agudice en nuestro caso esa precariedad y esa desigualdad territorial con esos territorios. Es precisamente este segundo elemento necesario para que podamos hablar de un Estado federal probablemente, el estado de los cauces, los mecanismos de resolución de conflictos entre territorios. Creemos que es la causa principal por la que hemos llegado a este punto. Efectivamente, la ausencia de esos mecanismos lo que ha provocado han sido dos dinámicas principales, una dinámica centrífuga, es decir, aquellos territorios donde hay un nacionalismo fuerte, donde hay partidos nacionalistas fuertes en las instituciones y bien representados en las instituciones, han podido ejercer una presión que ha beneficiado claramente económicamente a estos territorios frente a aquellos que no han tenido, como por ejemplo Andalucía, movimientos nacionalistas políticos hegemónicos, ¿no? Que no han podido desde las instituciones operativas, como pueden ser el Congreso de los Diputados, ejercer una presión política para que Andalucía pueda salir beneficiada o pueda ser tratada más justamente en la redistribución de la riqueza generada en el conjunto del Estado. Por eso la propuesta de iniciativa andalucista es absolutamente coincidente con las bases para el desarrollo de un Estado federal que se hace en el texto que hoy hemos venido a debatir. Entendemos que es imprescindible que se establezcan esos mecanismos, que se pueda completar, como ya digo, con ese autogobierno, ese techo competencial que hemos conseguido y que creemos que es uno de los pocos resultados positivos de la evolución del Estado autonómico, para poderlo complementar y llegar a ser un Estado federal, independientemente de que haga falta o no un proceso constituyente para hacerlo. Lo que está claro es que hay que dotar cuanto antes al Senado de contenido y de capacidad legislativa, que el Senado tiene que estar compuesto por representantes de las cámaras autonómicas que representen a los territorios y que tengan un poder decisorio real. Eso yo creo que es uno de los vectores principales y de las propuestas principales para que Andalucía pueda revertir esa situación de desigualdad y esa brecha socioeconómica que tiene con el resto del Estado.